Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una obra. Bueno, una obra que marcó un antes y un después en el teatro español. Luces de Bohemia. Sí, de Ramón María del Valle Inclán. Una pieza clave, ¿eh? Compleja. Y que sigue dando que hablar, ¿verdad? Totalmente. Y para analizarla, para entenderla mejor, contamos con... Bueno, tenemos unos apuntes, ¿no? Extractos de una guía de lectura y una presentación. Eso es, una guía bastante detallada y una presentación que, digamos, resume las ideas principales. Creo que nos van a venir muy bien. Perfecto. El objetivo, entonces, es desentrañar qué tiene Luces de Bohemia que la hace tan especial. Queremos ver el contexto claro y esa idea tan potente del esperpento. Fundamental. Y luego, pues, su estructura, los personajes, el lenguaje, un poco de todo, pensando sobre todo en quienes se enfrentan a ella por primera vez, como los estudiantes de literatura. Claro. Y si hay que empezar por algo, tiene que ser por el esperpento. Hay una frase, una frase brutal que dice Max Estrella. La del callejón del gato. Esa misma. Delante de los espejos cóncavos. España es una deformación grotesca de la civilización europea. Ojo. Eso ya te pone sobre aviso, ¿eh? Esto no va a ser un retrato amable, ni mucho menos. No, desde luego. Es una frase muy potente. Y para entender por qué esa necesidad de deformar, de ver lo grotesco, hay que mirar un poco qué teatro se hacía entonces. Exacto, a principios del siglo XX. Pues a ver, tenías la comedia burguesa tipo Benavente, que funcionaba muy bien. Sí, el teatro, digamos, bien hecho, ¿no? Eso. Luego mucho teatro en verso, un poco ya pasado de moda quizá, como el de Marquina. Algo anquilosado. Y el gran éxito popular, claro, el teatro cómico, costumbrista, Arniches, Muñoz Seca. Que era lo que llenaba los teatros, básicamente. Un panorama en general bastante cómodo, ¿no? Sí, acomodado. Obras para entretener, sin más complicaciones, o con esa visión un poco idealizada, pintoresca. Y frente a todo eso, claro, Valle Inclán y otros, como Unamuno y después Lorca, pues representan una voluntad de cambio mucho más fuerte. Radical, diría yo. Sí, radical. Él no quería encajar ahí. Y lo increíble es que no solo propone algo nuevo, sino que se inventa una etiqueta, una estética propia, el esperpento. ¿Qué es la clave de todo esto? Exacto. La guía lo define muy bien, como un modelo teatral que rompe con lo anterior. Y ojo, no es solo de Luces de Bohemia. Ah, ¿no? No. Ya se ven poemas como en La pipa de Kif, o en otras obras de teatro como Martes de Carnaval, o incluso en su novela Tirano Banderas. O sea que es una mirada que aplica a varias obras. Sí, una mirada que degrada, que busca lo absurdo y que lanza una crítica social y política. Muy afilada. Es interesante también cómo nació la obra, ¿no? Lo de la publicación por entregas. Sí, en la revista España, en 1920. Pero luego, unos años más tarde, en el 24, le añadió 3 escenas. Y no unas escenas cualquiera. Para nada. Son cruciales. La de la librería de Zaratustra, la del calabozo con el preso. Uf, esa es tremenda. Y la escena 11, la de la madre con el niño muerto. Terrible. Es como si necesitara reforzar aún más esa oscuridad, esa crítica. Sí, darle más peso. Incluso se habla de una posible parodia anterior, ¿no? La Golfemia. Sí, una parodia de la bohème. Quizá la idea de la bohemia ya degradada estaba un poco en el aire. Y si hablamos de romper moldes, la estructura. Vaya tela. Totalmente. Olvídate de los 3 actos clásicos. Aquí no hay nada de eso. Nada. Son 15 escenas. Y eso le da un ritmo, distinto. Fragmentado, casi fogonazos. ¿La guía dice algo de cinematográfico? Sí, tiene algo de eso. Te permite saltar de un sitio a otro muy rápido. 12 espacios distintos. 12, sí. Nada que ver con el teatro de salón, claro. Rompe totalmente con esa unidad de lugar. Pero aunque parezca fragmentado, hay como un viaje, ¿no? Un círculo. Sí, hay una estructura circular muy marcada. Empieza en la casa de Max, en la miseria más absoluta. El planteamiento, digamos, escena ahí. Luego todo ese recorrido nocturno por Madrid, el nudo. Las escenas 2 a la 11, que son el grueso de la obra, con momentos clave, como decías, el calabozo, la 6, lo del niño muerto, la 11. Y al final vuelve a casa, o al umbral. Exacto, para morir allí. La escena 12 es el desenlace trágico. Y las 3 últimas, 13, 14 y 15, son como un epílogo, ¿no? El velatorio, el entierro, el suicidio de la familia.
Desolador, sí. Un epílogo terrible. ¿Y qué mantiene unidad toda esta estructura tan viajera? Pues principalmente la pareja protagonista, Max y Latino. Les seguimos a ellos en todo momento. Claro. Y luego hay elementos que se repiten como hilos conductores. La muerte, que está ahí desde el principio casi, Anunciada, ¿sí? el tema del dinero, la obsesión con el 10º de lotería, la mención a París como un sueño imposible. Incluso esa frase, cráneo privilegiado. Esa, que es casi cómica, pero en el fondo es patética. Sí, son elementos recurrentes que le dan cohesión. ¿Y el escenario? Madrid. Pero un Madrid muy concreto. Muy concreto. El Madrid nocturno, el Madrid bohemio, el de los bajos fondos. Sobre todo el casco antiguo, el Madrid de los Austrias. Cueva de Zaratustra, la taberna de Pica Lagartos, los calabozos, el Callejón del Gato. El Callejón del Gato es muy simbólico. Muchísimo. Madrid no es solo un decorado. Es casi un personaje más. Un personaje sórdido, cruel, Y todo esto pasa en muy poco tiempo. en apenas 24 horas, desde que empieza a atardecer hasta la noche siguiente. La guía comenta algo curioso sobre cuándo pasa exactamente, ¿no? La datación. Sí, es interesante. Hay referencias que parecen situar la acción en la primavera de 1920. Se habla de Galdós, que acababa de morir, del ultraísmo. Del torero Joselito el Gallo también. Exacto, que murió en mayo de ese año. Pero luego hay cosas que, bueno, que no encajan del todo. ¿Cómo qué? Pues referencias al otoño o que la mención a Joselito ya estaba en la primera versión, antes de que muriera. Anda. ¿Y eso? ¿Errores? Podría ser. O podría ser que Valle Inclán jugara con el tiempo a propósito, ¿sabes? ¿Para qué? Pues quizá para darle a esa noche un carácter más simbólico, más allá de una fecha concreta. Como si fuera la noche eterna de la bohemia trágica. Es muy esperpéntico también, jugar así con el tiempo. ¿Tiene sentido? Bueno, hablemos de los personajes. Max Estrella. El gran protagonista. Vaya nombre, Máximo Estrella. Suena a grandeza, a luz, pero acaba siendo la elegía de un fracaso. Totalmente. Y se nota que hay mucho del propio Valle ahí, ¿no? O de su idea de la bohemia heroica, pero también miserable. Y la inspiración en Alejandro Sagua, claro. Evidente. El amigo escritor, que también acabó ciego, pobre. Es casi un calco trágico. Max es imponente, pero a la vez da una pena terrible. El poeta ciego. Y esa ceguera que él mismo insinúa que viene de la sífilis, regalo de Venus, dice. Tremendo. Pero también es una ceguera simbólica, ¿no crees? Yo creo que sí. Su idealismo, su talento, chocan de frente con una sociedad, bueno, como él dice en El calabozo, que desprecia el trabajo y la inteligencia. Es el artista íntegro, que no se vende. Pero al que el sistema tritura. Su final es, desolador. Muerto de frío, de pena, en la puerta de su casa. Es pura tragedia. Y a su lado, como contrapunto. Don Latino de Hispalis. Su sombra deformada. La descripción inicial ya lo dice todo. Sí. Vejete asmático, bohemio golfo, perro lazarillo, adulador. Es el reverso oscuro de Max. Si Max es idealista, aunque esté desesperado, Latino es el cinismo puro. La supervivencia a toda costa. Pragmatismo cruel. su relación con Max es... Es terrible. Una lealtad de pega que esconde la peor traición. Le engaña con los libros, le abandona cuando se muere. Y le roba la cartera, con el 10º premiado. El colmo de la ruindad. La animalización es constante, además. Max le llama perro. Cerdo hispalense, también le llaman, ¿no? Sí. Representa la degradación moral total. La amistad como farsa. Es la adaptación más rastrera a esa España esperpéntica. Quizá ni siquiera es maldad pura, sino el producto lógico de ese sistema. Exacto. Porque al final Max y Latino, y todo su viaje, son la excusa para esa crítica brutal que es el esperpento. Es una denuncia demoledora de la España de la época. La guía lo resume bien. Ataca todo, abusos de poder, políticos, económicos. La mediocridad cultural, la hipocresía.
Las diferencias de clase, el oscurantismo, el enchufismo. La violencia policial, la miseria que lleva a la desesperación, a la prostitución, al alcohol. Es un cuadro sin piedad. Y no se queda en lo general, ¿eh? Lo ancla en la realidad de entonces. Totalmente. La inestabilidad política se palpa, se habla de la crisis del sistema, se menciona a Alfonso XIII con un desprecio. El mayor humorista de España, le llaman. Hay ecos de la Semana Trágica, de las huelgas. De la violencia social tremenda, como lo de Barcelona en 1920, que comentan en El Calabozo. Y la represión es otro tema central. Uf, sí. La detención de Max es casi un chiste absurdo, pero la violencia del Estado se ve sin filtros en la escena 11. La carga policial que mata al niño. Y, sobre todo, el asesinato del preso anarquista catalán, la ley de fugas. Ese personaje, Mateo. Es el símbolo de todos los reprimidos, ¿no? La víctima de un sistema injusto y violento. Es la cara más oscura del poder. Y el mundo de las letras, el mundo de Max, tampoco sale muy bien parado. ¿Qué va? La academia, según Max, un nido de cabrones y mediocres, controlada por políticos como Maura. Ni Rubén Darío se salva del todo. No, se le reconoce como gran poeta, claro, pero también lo llama cerdo triste, y su recuerdo da pie a divagaciones un poco huecas. Y luego está la parodia de los modernistas trasnochados, como Dorio de Gadex. Pura pose, pura palabrería, una sátira feroz. Incluso la religión recibe lo suyo. También critica la idolatría española, esa religiosidad superficial, y Max llega a imaginar, casi en plan revolucionario, resucitar a un Cristo primitivo, casi anarquista. Muy lejos de lo oficial, desde luego. Y si hay un grupo que sale especialmente mal parado, son las mujeres. Sí, su papel es mínimo, ¿no? Marginal. Totalmente secundario. Madame Colliet y Claudinita, la mujer y la hija, son un pequeño refugio, pero viven sometidas a Max y acaban, bueno, como acaban. ¿Suicidándose? Y los trabajos que pueden tener son los más bajos. Porteras, criadas, sin derechos políticos, con poco acceso a la cultura. Y para muchas la única salida a la miseria era la prostitución. Exacto. Ahí están la Lunares, la vieja pintada. Es un reflejo terrible de cómo estaban las mujeres entonces. Es como si toda esa bohemia fracasada fuera un espejo de la sociedad entera. Una metonimia, sí, como dice la guía. Una parte por el todo. Y ahí encaja perfecto la teoría del esperpento que Max explica en la escena 12, ¿no? Lo de los espejos. Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. Esa es la clave. Deformar la realidad para ver su verdad más profunda, que resulta ser grotesca, trágica y cómica a la vez. Volvemos a la frase del principio. España es una deformación grotesca. Y claro, para pintar ese mundo deformado hacía falta un lenguaje Único. Potentísimo. Y vaya si lo consiguió Valle Inclán. Es una de las grandes proezas de la obra. La mezcla de registros es increíble. Sí, es lo que más llama la atención. Pasa de lo más popular, lo más castizo, a un lenguaje cultísimo. Lleno de palabras raras, arcaísmos, neologismos. Cultismos, citas de clásicos. Y a eso le suma la jerga de la calle, el argot, gitanismos, madrileñismos, de todo. Es una mezcla explosiva. Totalmente. Todo vale para crear esa atmósfera. Y usa unas técnicas muy suyas, muy esperpénticas. La deformación constante, claro. Y la animalización. Es brutal y continua. A latino lo llama perro. Zaratustra está abichado. El guardia es un gusano. Dorio de Gadex es feo, burlesco y chepudo. Es una forma de degradarlos, de mostrar su lado más grotesco. Pero a veces hace lo contrario, ¿no? Sí, humaniza animales o cosas, como cuando dice que el grillo del teléfono se orina o describe bichos que parecen pensar. Es un mundo al revés. ¿Y cómo juega con las citas literarias? Es genial. Sí, Max y otros sueltan referencias cultas a cada momento. Tasso, César, Calderón, Espronceda. Pero el truco está en el contraste. Exacto. Esas citas tan solemnes, dichas en momentos cutres o mezcladas con palabrotas, crean un efecto de choque, desmitifican. El famoso cráneo privilegiado Del borracho, con la falta de ortografía. es el ejemplo perfecto. La mezcla de lo culto y lo popular degradado. Esencia pura del esperpento. Con todo esto, crítica feroz, lenguaje rompedor, estructura compleja. No me extraña que tardara tanto en estrenarse. 50 años. Hasta 1970 no se estrenó comercialmente en España. Es increíble.
Imagino que entre la censura posible y la dificultad de llevar eso a escena. Claro, ese mundo tan fragmentado, tan oscuro, se consideró irrepresentable mucho tiempo. 50 años. ¿Dice mucho de lo rompedora que fue? Sin duda, estaba muy adelantada a su tiempo. Pero por eso mismo su impacto ha sido enorme a largo plazo. Creó una estética nueva. Sí, con el esperpento, Valle no solo critica su época, crea un lenguaje teatral nuevo. Se le considera precursor del expresionismo, del teatro del absurdo. Además, las fuentes comentan la influencia del ambiente intelectual, ¿no? Nietzsche, Freud. Claro, esas ideas estaban ahí. La crítica a la moral de Nietzsche, el subconsciente de Freud, todo eso resuena en la obra, en esa nueva forma de ver al individuo y la sociedad. En resumen, Luces de Bohemia es mucho más que la crónica de una noche de juerga y miseria. Muchísimo más. Es un espejo deformante, sí, pero terriblemente lúcido. Refleja las heridas de la España de entonces. Las contradicciones, la crisis moral, social. Pero yo creo que va más allá de la crítica de una época. Toca temas universales. Sí, verdad. La dignidad humana frente a la miseria, el papel del arte, la lealtad, la traición. Exacto. Y eso nos deja pensando. Quizá la pregunta para quien lee la obra hoy, sobre todo si son estudiantes, es ¿nos sirve todavía esa mirada esperpéntica? Para mirar nuestra propia sociedad. Claro. ¿Qué espejos cóncavos usa el arte actual para reflejar nuestras deformaciones? Es buena pregunta. Y sobre todo, ¿dónde está hoy esa tensión entre el idealismo, aunque sea un idealismo herido como el de Max, y el cinismo pragmático de Don Latino? Esa lucha entre la ética y la supervivencia a cualquier precio. ¿Son ecos que siguen muy presentes? Muy presente, sí. Dan mucho que pensar.